Shalom, amados hermanos en Cristo, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pasaron estos 3 días? Creo que pasaron bien, siempre con la compañía de nuestro Señor. Yo le bendigo en el nombre de nuestro Salvador Jesús, que todos estemos bien, sobre todo en la salud, y que estemos muy felices y estemos preparados siempre para alabar y para agradecer a nuestro buen Dios. Hoy, como estamos acordados los días miércoles para entregar el culto, vamos a iniciar este culto, pero iniciemos con la mejor disposición y con la mejor dedicación que tenemos. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, te has vestido de gloria y de magnificencia. Amén. Amado Dios y nuestro Padre Celestial, estamos, Señor, aquí para entregarte este culto con toda nuestra sinceridad y dedicación. Para que este culto sea de conformidad a tu voluntad, Señor, guíanos, condúcenos con tu Espíritu Santo, y que sea para nosotros un momento de lleno de tu gracia, de sanación, fortalecimiento, sabiduría y el poder, Señor, para que podamos ser más que vencedores de esta época. Te entregamos a vos absolutamente todo de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a cantar una alabanza de adoración a nuestro Dios. Y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Todo el cielo resonó
pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, oh, oh. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a orar juntos. Quiero que ustedes, toda la congregación, vamos a orar juntos para que el mensaje de hoy venga directamente de Dios, que nos toque nuestros corazones, que sea algo útil y beneficioso, sea verdadera arma para esta época, para seguir venciendo, para ser útil al reino de Dios. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos llenos de tu Espíritu Santo. Señor, ahora queremos escucharte, pero queremos escuchar tu voz. Queremos ser enseñados por tu palabra. Entonces, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro espíritu. Que nuestros corazones sean humildemente preparados, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Y a este siervo, Señor, te pido que utilices solamente como tu instrumento, de tal manera para que tú puedas hablar directamente, que tu enseñanza llegue directamente, Señor. Pedimos que tus ejércitos de los cielos nos proteja para que no seamos molestados ni distraídos. Señor, dejamos absolutamente en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto de hoy que vamos a leer juntos es del libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, 24. Vamos a leer juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, desde que fuimos elegidos, llamados por Dios, desde que fuimos abrazados por nuestro Señor Jesús, vivimos una vida de fe. Y la vida de fe va pasando los tiempos y nuestra fe, nuestra espiritualidad va mejorando,
vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo también hay casos que en vez de mejorar, va empeorando, va retrocediendo. Al inicio de nuestra vida de fe, siempre estamos con una sinceridad, con una pureza, y nos dedicamos y nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Pero con el tiempo, a pesar de que crece el conocimiento de la Biblia, nos acomodamos en la comunión de la congregación, tenemos cargos. Entonces debería de crecer nuestra fe y espiritualidad, pero sin embargo van retrocediendo. Estamos peor que desde del momento del inicio. ¿Y cómo serán los pastores? ¿Cómo serán los líderes que de repente nos sirve como ejemplo? Pero incluso los pastores no son las excepciones. Al inicio del llamamiento, de la vocación y la gracia, nosotros los pastores nos dedicamos con nuestra sinceridad. Nos dedicamos con todo el corazón, con la humildad. Y con el tiempo, el ministerio va creciendo, la congregación cada vez más. También nuestra fama. Vamos siendo reconocidos aquí y allá. Pero desde el punto de vista de la fe y de la espiritualidad, inclusive en nuestra moralidad y ética, demuestra un estado lamentable. Tantos casos conocemos a través de los medios que aquellos grandes siervos, grandes iglesias, grandes ministerios aparecen envolvidos en las corrupciones, en los escándalos. ¿Qué es el problema? ¿Por qué que una vez iniciado con la gracia de la salvación y vamos caminando en la vida de fe, no siempre necesariamente nos vamos mejorando, sino que muchas veces nos vamos retrocediendo? Muchas veces fracasamos, distorsionamos la verdad y llegamos a corrompernos. Cuando vemos la historia de la iglesia, desde la época de Jesús, Jesús tuvo muchos seguidores, entre ellos los discípulos. Al líder de los discípulos, que es Pedro, es una vez duramente criticado por el Señor Jesús. Le dice: vete, Satanás. Y también uno de los discípulos, que es aparentemente el más preparado, más patriota para la época, y se cuenta también que él era el que se encargaba todas las partes de finanzas del grupo. Estamos hablando de Judas Iscariotes. ¿Qué pasó con él? Él estuvo hasta último momento con Jesús. Recibió todas las enseñanzas que los otros discípulos han recibido. Pero sin embargo, él traiciona a su maestro y termina en una lamentable muerte de él. Cuando vemos la historia de Pablo también tuvo muchos buenos discípulos, muchos buenos consiervos. Timoteo, Tito y otros más. Pero sin embargo también vemos a un hombre como Demas. El nombre es Demas. Él era consiervo con apóstol Pablo. Trabajaba en los ministerios de evangelización y llega un momento dado, se aleja del ministerio y se va al mundo porque el mundo le pareció más atractivo. Es decir, con el tiempo, en vez de mejorar su fe y su espiritualidad, fueron más
corrompiéndose. En la iglesia, la historia de la iglesia también, cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar. Creció la iglesia, creció en número, creció en calidad. Pero en esa época de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento también constan que había enseñanzas de otros evangelios. Había corrupciones de índole moral y ético. Había pecados que ni los que no creyentes se avergonzaban. Y después sigue la historia de la iglesia. La iglesia continúa y la gente se reúne, tienen asamblea en Jerusalén, tienen asamblea en varios lugares y la gente, los creyentes, comienzan a discutir sobre la identidad de Jesús. Que Jesús es Dios, no que Jesús es el hombre, que Jesús con el bautismo fue lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Comienza a haber discusiones. Los números de creyentes iban creciendo, había más conocimiento, pero sin embargo había más discusiones. Y esa discusión lleva inclusive sobre la identidad de María, la madre de Jesucristo. Como si Jesús es Dios, entonces a María le debería de llamar como madre de Dios. Y otros decían no, que ella es madre de Cristo o madre del hombre, etcétera, etcétera. Y esas discordancias trae odio, trae persecución, peleas, inclusive asesinatos. ¿Cómo es posible de que los hermanos en Cristo, supuestamente, tratando de sacar una verdad sobre la identidad de Jesús, termina matándose uno al otro? Después llega la oficialización del cristianismo. La iglesia tuvo que organizar, tuvo que formar las doctrinas y tradiciones, la disciplina. Crece la teología, aparecen hombres como Agustín. Escribe y enseña doctrinas increíbles, magníficas. Fortalece la autoridad y disciplina de la iglesia. Y eso comienza a formar poder de manejo, poder de dominación. De a poco va secularizando ese poder. Y se divide grupos, supuestamente aquellos que son especialmente llamados por Dios y llaman sacro o llaman sacerdotes. El resto del pueblo ellos llaman laicos. Se divide el grupo, el cuerpo de Cristo se divide en dos cuerpos para poder mantener la hegemonía del poder. Y el pueblo en general van siendo explotados, enseñan doctrina para idiotizar. Se cuentan muchos historiadores cuando hubo la invasión del imperio de Islam, cuando hubo el ataque de los musulmanes. El Medio Oriente hoy en día está convertido totalmente en un mundo de Islam. Y muchos creemos que fue por la espada o Corán, por ese ataque de la fuerza, mucha gente se convirtieron, pero los historiadores, los expertos y estudiosos comentan que no fue solamente por la fuerza. Nosotros sabemos que el Medio Oriente, en ese lugar, es el lugar donde comenzó a nacer y crecer las primeras iglesias. Las iglesias, 7 iglesias que menciona el apóstol Juan, las iglesias levantadas y trabajadas por el apóstol Pablo, están todos en ese lugar, pero hoy en día es totalmente islamizado. Es porque la iglesia, a pesar de crecimiento en su doctrina, en su oficialización, en su organización, en su poderío, creció la teología, creció en riqueza, pero dejaron de cuidar a los más pobres. En vez de
cuidar y atender y practicar el amor de Cristo, ellos utilizaron al pueblo para poder explotar más y ser más, cada vez más rico y poderoso. Entonces cuando vino una nueva enseñanza, una nueva religión, donde aparentemente era un poco más generoso que el cristianismo de aquella época, entonces la gente comenzaron a cambiar su manera de pensar y la fe. Es decir, en una palabra, la iglesia se fue corrompiéndose. Y cuando viene la reforma, sabemos que el mundo medieval estaba bajo el oscurantismo de saber la verdad. Y viene la reforma, la gente se levanta, los llamados de Dios, los siervos se levantan y comienza a predicar sola escritura, solamente la palabra de Dios, la autoridad. Solamente fe salva. Solamente Jesús es nuestro mediador. Y comienza a aparecer la luz del Evangelio. Pero ¿qué pasa también con estos movimientos? La sola escritura, sola palabra, se va convirtiéndose en intelectualismo. Lastimosamente hay muchas congregaciones donde uno tiene que saber mucho, y saber mucho es el canón, es la medida de valoración de la fe y la espiritualidad de la gente. Y cuando la enseñanza, la doctrina es solamente la fe, trajo a la gente libertinaje y desorden. Entonces, en Europa, a partir del siglo XVI, aparece otro movimiento para poder sanar con estas enfermedades espirituales, el movimiento de pietismo. John Wesley y compañía salen a predicar que no solamente hay que hablar y solamente hay que saber, sino que debe practicar. Es bueno practicar el bien, es bueno practicar el amor, es bueno practicar la enseñanza de Jesús, pero esto también con el tiempo se va convirtiendo en activismo. Es decir, hay que hacer algo para tener mérito. Si no haces nada, no hay mérito. La salvación por obra comienza a florecer de nuevo. Y aparecen movimientos también que los cristianos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y con los dones del Espíritu Santo uno debe servir para poder fructificar. Sí, muy buena enseñanza. En un momento dado también fue muy útil para la iglesia y para los hermanos. Pero estos movimientos se convierten en misticismo. Y cuando predicamos que todos los hermanos, todos los creyentes tenemos solamente un solo mediador, un sumo sacerdote Jesús, y podemos llegar directamente a Dios, es muy cierto, una doctrina muy sana, pero va tergiversando esta verdad, se convierte en movimiento conocido como parachurch, para iglesia. Es decir, que no hace falta tener una iglesia oficial. Se hace un movimiento anti-eclesialista. Niega la organización, niega la disciplina de la iglesia. Todo debe ser espontáneo, debe ser supuestamente con la intervención del Espíritu Santo nada más. Esto va trayendo también de la doctrina de la victoria, doctrina de la prosperidad y de suceso. Insisten en la resurrección de Jesús. Jesús venció, Jesús tuvo la gloria, por lo tanto los hermanos tenemos que seguir en la victoria. Es muy cierto, pero con el tiempo también se fue deteriorando, tergiversando, corrompiendo, y solamente la prosperidad, solamente el suceso demuestra supuestamente que está mejor la fe y la espiritualidad.
Sin embargo, nosotros sabemos cuál es la consecuencia de todos estos movimientos, estas partes que componen la vida de fe de un cristiano. ¿Qué tipo de resultado trajo? ¿Qué consecuencia trajo? En vez de hacer avanzar nuestra espiritualidad, nuestra fe, en vez de ir pareciendo cada vez más a Jesús, fuimos pareciendo cada vez más al mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos hace falta? Hoy el texto de la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 18, un poco más arriba de lo que hemos leído, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La entrega y el servicio de los apóstoles eran para predicar el evangelio de Jesús. No es para, como dice hoy, no es para el bautismo, en el sentido de no es para hacer rituales, ni para organizar, hacer algo del mundo, sino que es más bien centrado para evangelización, para el evangelio de Cristo. Y este evangelio de Cristo consiste en la palabra basada en la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esto implica ¿qué cosa? Si no hay la cruz de Jesucristo, entonces no habrá el poder de Dios tampoco. Y hará que sea en vano la entrega, el sacrificio de la cruz de Jesús. Es decir, que en todos los aspectos que hemos tocado, sea la parte del Espíritu Santo, la palabra de Dios, todas esas doctrinas, organización de la iglesia, de los cultos, etcétera, etcétera, todos los aspectos de la fe es muy importante, pero si no hay cruz de Jesucristo, entonces no aparecerá el poder de Dios. La única fuente confiable que nos va a servir como la base es la cruz de Jesucristo y el evangelio de la cruz de Jesucristo. Y volvemos de nuevo al texto de hoy, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, para los verdaderos cristianos, para los que están dispuestos a la palabra de Él, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado es el evangelio y es el poder y sabiduría de Dios. Y por tanto, verdaderamente da el hecho y la fe del renacimiento, un nuevo ser en Cristo. Y también sirve como el poder para la defensa de seguir siendo el Hijo de Dios. Todos los elementos que componen la Biblia, como he mencionado, los dones, la victoria, la autoridad y disciplina de la iglesia, los cultos y las alabanzas, estudio de la Biblia, todo tiene que asentar en la base de la cruz de Jesús. Los que se sientan tropezadero, locura, se molestan con la entrega y el sacrificio de la cruz de Jesucristo, ahí está ya comenzando la distorsión, comenzando la tergiversación, está comenzando la corrupción. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1-2, Pablo manifiesta:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y este crucificado. Pablo es una persona de mucha preparación. Sobre todo tiene una preparación de excelencia en la palabra y también la sabiduría de las leyes. Él es experto en leyes y en retórica. Él sabe cómo agradar a su público. Pero sin embargo, él manifiesta que él no utiliza todo eso, su conocimiento, que mucha gente admiraba por eso. Él no utiliza. Inclusive él manifiesta que considera como basura y solamente toma la verdad de la cruz de Jesucristo y solamente con ese evangelio se presenta ante la gente y predica y enseña. Por eso en Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice así: pero lejos esté de mí glorificarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él solamente puede gloriarse solamente en la cruz de Jesús, no de sus conocimientos, ni de sus títulos, ni de sus habilidades. Él está solamente orgulloso de la cruz de Jesucristo. Y la primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 al 11 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que el fundamento de la iglesia, de la familia cristiana, el cristiano, el quehacer, el ministerio, lo que fuere, debe ser la cruz de Jesucristo. Debe ser Jesucristo. Por eso decimos que la iglesia, la cabeza de la iglesia, la base de la iglesia es Jesucristo. Sobre todo Jesucristo en la cruz. Entonces, la iglesia, el cristiano, está bien firme en ese fundamento. Y volvemos otra vez que el versículo que hemos leído, 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, no me envió Cristo para hacer rituales, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, si utilizamos métodos de los hombres, las bellezas de los hombres, sin que haya el sacrificio de Jesús de la cruz, sin que haya la doctrina, la enseñanza de Jesús de la cruz, entonces su obra va a ser en vano, no va a servir para nada. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 al 5 dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con la palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hemos visto que el poder de Dios era el evangelio de Jesús, y el evangelio de Jesús se basaba en la cruz de Jesucristo. La palabra persuasiva de humana sabiduría es un poder, sí, por cierto, pero no es un poder seguro ni permanente y confiable. Solamente el poder de Dios, solamente la cruz de Jesucristo puede ser el fundamento, la roca inamovible, firme y confiable. Mis queridos hermanos, en ese sentido, ¿por qué
el cristiano? ¿Por qué la iglesia a través de la historia, en vez de avanzar en su fe, en vez de mejorar su espiritualidad, fue retrocediendo? ¿Por qué tuvo que caer en la tergiversación y en la corrupción? Porque dejaron de tener la cruz de Jesucristo. Mis queridos hermanos, ¿qué es una iglesia buena y correcta? La iglesia que tiene mucha gente, que tiene muchos congregantes. La iglesia que tiene una infraestructura y edificio grande, suficiente. O que tal vez tenga un buen pastor con mucho estudio. Tiene una personalidad admirable. Líderes muy capacitados. De repente entre la congregación que haya muchos famosos, ricos, poderosos. Esto no nos garantiza nada. La buena iglesia, la correcta iglesia, es la iglesia donde hay cruz de Jesucristo. El púlpito, la predicación, debe haber el servicio, el sacrificio de la cruz de Jesús. En la alabanza de los hermanos, en la reunión, en la congregación, en la comunión, en el estudio bíblico y lo que sea, en todo. Que haya todos los elementos de la fe, pero que nunca falte la base, el fundamento, que es la cruz de Jesucristo. Jesús, siendo su naturaleza Dios Todopoderoso, se autorrebajó, se sometió bajo el sacrificio, fue rasgado su carne, sangrado en la cruz de Jesús. Y esa cruz de Jesús debe ser la base. Si comenzamos a olvidar, comenzamos a ignorar, o inclusive si intencionalmente comenzamos a rechazar la cruz de Jesús, no queremos llevar más la cruz, y dejamos de llevar la cruz, entonces iniciará los problemas, iniciará las corrupciones. Hay tantas ideas de pentecostalismo, carismatismo, materialismo, luquismo, teología de prosperidad, de suceso, etcétera, etcétera. Todas estas enseñanzas son problemáticas. ¿Por qué? Porque no quieren llevar la cruz de Jesucristo. En este mundo hay mucha sabiduría buena, moral y éticamente. Hay buena retórica. Hoy por hoy internet es algo que nosotros usamos todos los días. En el internet encontramos las enseñanzas, las prédicas con espectaculares retóricas. Nos agrada nuestro oído, nos toca nuestros corazones. Y hay inclusive buenas intenciones, sí. Pero quiero preguntar, mis queridos hermanos, veamos siempre si en todas estas enseñanzas y las predicaciones, los elementos que componen la fe, hay la cruz de Jesús. Y si no hay, siempre será convertida, siempre será llevada a la extrema antropocentrismo, el egoísmo al extremo. Habrá siempre distorsión y corrupción. Mis queridos hermanos, no nos preocupemos por lo que hoy es. Hay cuarentena, hay ciertas restricciones de nuestra libertad, hay problemas económicos, muchos que de repente podemos sentir que sea persecuciones. Pero mis queridos hermanos, cuanto más persecuciones haya, cuanto más dificultades haya, es más fácil llegar a la cruz de Jesús. Es una oportunidad todo para nosotros.
Si hoy también tenemos en nuestra base y nuestro fundamento la cruz de Jesucristo, entonces estamos avanzando. Estamos cada día pareciendo más a Jesucristo. Y es el mensaje de hoy, mis hermanos. Quiero invitar a orar todos, pero con la cruz de Jesús. Jesús, yo tomo tu cruz. De este momento sigo a tu cruz. Vamos a orar. Vamos a orar con todo lo que hemos hablado, teniendo nuestros corazones y nuestra mente. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado mi Dios, te damos gracias, Señor, por enseñarnos la base de nuestra espiritualidad y de nuestra fe. De repente, Señor, hemos bajado la cruz de nuestro Señor Jesús. Esa cruz de lágrima, sufrimientos, sacrificios y de entrega, por parecernos muy pesados, Señor. Sin darnos cuenta, estamos dirigiéndonos hacia la risa y alegría, lujuria, libertinaje de Sodoma y Gomorra, Señor. Se nos está invadiendo intelectualismo, tradicionalismo, la soberbia, la terquedad y la corrupción de este mundo. Mejor, hemos dejado que nos invada, Señor. Señor, perdónanos. Pero, Señor, hoy, ahora, con tu enseñanza y la comprensión que nos da el Espíritu Santo, tomamos de nuevo tu cruz. Esta cruz de nuestro Señor Jesús, que es y que será la firme roca, fundamento, la cabeza de todo nuestro ser. Queremos entregar nuestra humanidad pecadora, nuestra tendencia pecaminosa en todo, en cada momento, a tu cruz, mi Señor Jesús. Que seamos y entreguemos, o que estemos siempre en la cruz de Jesús y ser fortalecido siempre con tu evangelio de la cruz y vivir con el poder de la cruz, que es el poder y la sabiduría de Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La cruz de Jesús para el mundo es una locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesús con una buena alabanza. Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador
al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a culminar el culto de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.